mencionando, en el que el teatro de operaciones de aquel caballero no se da de este costado de los Pirineos para nada, solo se da hacia el oriente. No se sabe dónde se da. Bueno, sí, ahí menciona el reino de Fez. Fez está en el sur. Ya. Pero digo que se sigue sin saber dónde, porque el reino de Fez o el de Trebisonda. Y entonces entre el reino de Fez y el Trebisonda hay una cosa que se llama mar Mediterráneo. Y uno está en una punta y otra en otra. Y Tirarlo Blanc lo mismo está en Trebisonda que está en Fez. Pero la novela de caballería nunca tiene lugar. No solo Tirarlo Blanc, sino la anterior tampoco. Viene del mundo gaélico, celta, y tampoco tiene lugar. Si acaso es un lugar siempre misterioso. Es decir, el caballero, para que ustedes se hagan una idea, normalmente lo primero que hace es perderse. Entra en un bosque, y va en el bosque, va persiguiendo a un enemigo, o va paseando y se ve una tormenta, un bosque, una tormenta, un bosque, una tormenta, un castillo. Y va al castillo. Pero ya nadie sabe dónde está el castillo. El GPS hubiera acabado con la novela de caballería, el radiógrafo, el GPC, ¿no?, que le llaman ustedes, hubieran acabado con la novela de caballería, pero no. Pero Tirarlo Blanc ciertamente es el Quijote. En este caso, pues, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, es decir, ni tan siquiera en el Quijote hay un lugar específico en el cual ocurren los acontecimientos. Somos nosotros los que, con posterioridad, analizando los datos, decimos el Toboso, en el puerto del Puerto Lápice, hacia solo Barcelona aparece, ¿no?, allá al final, como lugar de referencia, pero los sitios no están ubicados, porque la novela de caballería no tiene espacio, son espacios mentales, son imaginarios, porque la realidad es muy dura, y si se pone al caballero frente a la realidad y en una realidad concreta, ya la hemos fastidiado. También en la Guerra de las Galaxias tampoco hay lugar. Tampoco. No en Andrómeda ni en una muy lejana estrella. Yo quería volver, digamos, al tema ese de las órdenes y la conquista de esta vaina. Es que yo estuve averiguando y pues en varios textos afirman que la iglesia sí le metió la mano a eso, que daban bulas de la Santa Cruzada y... Claro. Pero eso no es una manifestación de que había una conciencia de que cuando ellos iban a atacar los árabes era la cruzada. Claro que sí. El rey de Castilla se quedó con un tercio de la renta de la iglesia para hacer la cruzada. El rey, no la iglesia, el rey. Sí, porque, o sea, claro, en un texto defiende que el baluarte de la cristiandad va a ser España y que claro, el Papa le da la legitimidad. ¿Cómo que el Papa le da la legitimidad? Bueno, de que arme la cruzada. No, si a él no le tienen que legitimar, él ya la cobra. Él cobra la cruzada. Él se queda con un tercio de las rentas eclesiásticas españolas, castellanas en este punto. Y Un tercio, el tercio real. Y eso es porque está al frente de la cruzada, de manera permanente y constante. Pero eso no quiere decir que el rey se crea que va a hacer la cruzada. El rey es rey, pero tonto. Él cobra la renta, pero la renta no la emplea en la cruzada. La renta la emplea en potenciar, en dominar, en gastarse ese dinero que recibe por la cruzada en lo que le apetezca. ¿El Papa le va a decir que haga una guerra contra los infieles al rey de Castilla? Que le tiene que autorizar, que le tiene al rey de Castilla, que lleva en cruzada desde el siglo VIII. Ahora le viene estupendamente que haya gente que se crea que es una cruzada. Él no. Él no. Los castellanos no. Una cosa es la generación y la creación de un discurso ideológico que permite realizar determinadas acciones, y otra cosa es que se los crean los que participan en ello. Les traslado, les doy un salto. La guerra justa. ¿Ustedes creen que los castellanos que llegaron a estas tierras se debatían
si conquistaban o no conquistaban el territorio, si se portaban bien o mal con el indígena, hasta que decidieran los sabios que estaban viendo si la guerra que Castilla llevaba acá era justa. Cuando dijeron es justa, dijeron bien, punto. Pero que si hubieran dicho que no es justa, no se hubieran movido un pelo. Hubieran seguido manteniendo las mismas condiciones que habían obtenido previamente. No distingan ustedes el discurso ideológico, justificador de los acontecimientos, con las realidades. Y la realidad no tiene nada que ver con el discurso ideológico en la inmensa mayoría de las ocasiones. Si quieren le pongo un caso claro. El eje del mal. Hay que conquistar Irak para acabar con Al-Qaeda. Cualquiera que sepa dos líneas de Islam, sabe que Al-Qaeda e Irak no tienen nada que ver. Eso es como vamos a conquistar a los mormones para acabar con las guerras de Irlanda del Norte, entre cristianos y protestantes. Bueno, pues se lo hemos comprado y tenemos una guerra justa frente a los iraquíes, resultado de va y sube el petróleo, vaya por Dios. Y va y sube el petróleo y el mayor productor de petróleo resulta que es Estados Unidos. Qué casualidad. Todo porque se desaparece un productor de petróleo, porque como está en el eje del mal y porque apoya a Al-Qaeda, que son los abíes, es decir, radicales suníes, y la inmensa población es chií, y los que gobiernan además son laicos y socialistas, pues entonces con todo eso, ¿verdad?, hacemos un apaño. Eso lo hicieron los castellanos en la península ibérica y en América, antes de que los americanos lo hicieran en otra parte. Y una última pregunta, ¿cuándo comenzó ese discurso ideológico de cruzada? ¿Empezó a la par de las cruzadas de Oriente? No, lo primero que aparece es la Virgen ayudando a Don Pelayo en el año 728. En el año 728 la Virgen María, que estaba en el cielo tan tranquila, vio la necesidad de los castellanos de luchar contra los musulmanes y entonces abandonó al niño un momentito, se bajó a una roca en medio de Asturias y decidió machacar a los musulmanes. 728. En el 812, 814, porque como no hay batalla, en realidad es una mentira, Santiago Apóstol baja también del cielo, se monta en un caballo blanco y ataca a los musulmanes. ¿Quiere usted mayor participación celestial en una lucha frente a los musulmanes? Pero ¿sabe lo peor? Que en la conquista de Granada, un adalid musulmán, que es derrotado por 4 castellanos, llega a rendir cuenta y le dice al sultán de Granada que ha perdido la batalla porque apareció el apóstol Santiago en apoyo de los 4 y que entonces lógicamente no pudo ganar porque el apóstol Santiago lo desbarató. Es decir, que el discurso ideológico había traspasado la frontera, de tal manera que el apoyo del apóstol Santiago era creído por un lado y por otro, lo cual indica que el apóstol Santiago apoyó a los castellanos de manera rotunda y clara, no cabe ninguna duda. Es más, también lo apoyó aquí, porque también tenemos aquí un Santiago mata indios. Pero ¿saben ustedes qué es lo mejor? Que tenemos un Santiago mata gachupines. Así que hay un Santiago mata españoles. En el proceso de la independencia, a Santiago le quitamos el indio y le ponemos un español. Y ya tenemos que Santiago está a favor de la independencia. ¿A eso hay que ponerle nombre? Cruzada. ¿Se cobra? Sí. Cruzada. ¿Se cobra? ¿Justifica? Sí. ¿Se gana el cielo? Sí. Ninguno de los que iban a esta guerra pensaban que si se morían en batalla iban a ir al cielo. ¿Saben cuántos reyes españoles santos hay? ¿Saben cuántos reyes franceses santos hay? Clodoveo, el primero. San Luis. Creo que hay alguno más por ahí en medio. ¿Saben cuántos reyes hispanos hay santos? 0 hasta el siglo XVII.
En el 17, cuando los franceses ya le llevan 3-0, deciden que hay que intentar empatar, porque si uno es la monarquía católica, no puede ser que la monarquía católica no haya salido ni un rey que pueda ser santo. Se ponen a buscar un rey que pueda ser santo, solo encuentran a uno. Fernando III, que conquistó Sevilla, está enterrado en Sevilla, es el patrón de Sevilla. ¿Saben por qué? Porque era el único que no tenía ningún hijo bastardo conocido. Simplemente por eso. Así que se cree que se va a creer el ser rey. Eso nos lo han vendido los franceses. Los franceses nos han vendido ese modelo. Los hispanos no eran tontos. Tenían muy claras las ideas y tenían muy claro lo que hacían. Claro, cuando uno lo compara con los franceses o con la historiografía francesa, pues dice, Salomón es el símbolo de la monarquía. En Hispania, no. David, el de Besabé en el baño. Ese es el modelo. El que manda al general al frente a ver si lo mata y así, a ver si tenemos ayuntamiento carnal con la señora. Esos son los que después aparecen por aquí, con esa mentalidad. No vienen a conquistar y a evangelizar. Eso nos lo han vendido. Y el que quiera que lo compre. No mucho más. ¿Alguna duda? Creo que hemos aprendido más hoy que ayer. Bien. Así que cuando quieran me interrumpan, que seguimos con el discurso. Habíamos quedado, ¿no?, que teníamos ahí ese territorio, que ahora hay que rellenarlo, que teníamos una amplia experiencia y que además al frente de todo ese proceso colocamos a la monarquía, al rey. Ya que tenemos un rey fuerte, con las partidas, con el derecho, así que eso de los fueros, es decir, de que cada localidad tuviera una manera de gobernarse, no. Hay que intentar que todas tengan el mismo fuero. Así que se saca el fuero real, que se aplica a todas. Y a partir de ahí se establecen privilegios. Es decir, el fuero es el mismo. Y a partir de ahí privilegios. Así que el fuero no sirve para repoblar. El fuero sirve para gobernar. Para repoblar hay que buscar un sistema nuevo. Ese sistema es el que se conoce con el nombre de sistema de repartimientos. Que supongo que igual les suena a ustedes un poco más. Los repartimientos. ¿Qué es el repartimiento? Bien, pues en principio el repartimiento necesita la evaluación de bienes. Así que lo primero que se organiza es una junta de partidores. La junta de partidores evalúa todos los bienes, es decir, todo aquello que ha sido abandonado por los musulmanes, que pertenecía al Estado musulmán. Y cuando digo Estado musulmán incorporo también, puesto que los musulmanes no tienen iglesia, a los bienes de la comunidad de fieles. Todo eso pasa al poder de la monarquía directamente. Todo aquello que ha sido abandonado pasa también al poder de la monarquía. Y todo aquello que ha sido conquistado pasa también al poder de la monarquía. Así que la monarquía se convierte en la propietaria de todo el territorio. ¿Para qué? Para donarlo, para cederlo. Y entonces los partidores van sobre el terreno diciendo, esto perteneció al almacén del rey, que es el término que se le da en la documentación a las tierras pertenecientes al poder central, para entenderlo. Al almacén del rey. Estos son tierras de pactos comunales de tal comunidad. Estas son tierras de bienes de propios. ¿Distinguen ustedes entre comunales y propios? ¿Sí? Dígame. ¿Que se distingue entre comunales y propios? No, pues los comunales son como los bosques y los ríos y ese tipo de cosas cuando todo el mundo puede sacar. ¿Y los propios? Pues lo que yo tengo y ahí siempre. No, los propios no. No, a ver, los bienes comunales son los bienes que pertenecen a la comunidad. Y los bienes de propios son los que pertenecen al ayuntamiento, es decir, a la institución que dirige la comunidad. Les pongo un ejemplo. ¿Las calles de quién son? Públicas, son de la comunidad. ¿Y el edificio donde está la municipalidad de quién es?
Exactamente, bien de propio. ¿Establecen ustedes la distinción? Bien, pues ahí, y eso, para eso necesitan unos personajes. Va un escribano que apunta y anota. Normalmente es un eclesiástico, que es el único que sabe apuntar y anotar. Va un funcionario del rey, y va un representante de la nobleza, del ejército conquistador. Y lo acompañan unos personajes que aparecen en la documentación como los moros sabidores del terreno. Es decir, unos moros que conocen el terreno y que van trazando por dónde llegaban los límites y van informando de todos los datos. Y si este agua pertenece, o este río es usado por dos comunidades, o si estos pastos son pastos comunales, pero no comunales de estos, sino comunales de 5 poblaciones que no comparten. Todo eso se va anotando. Una vez que tenemos toda esa anotación, empezamos a repartir. ¿Y cómo repartimos? Pues en 2 grandes bloques. El rey reparte en 2 grandes bloques. Uno porque me da la gana y otro para repoblar el territorio. El porque me da la gana recibe el nombre de donadío. Un donadío es algo que se dona y que por lo tanto no, el que lo recibe no contrae obligación ninguna con respecto a eso. ¿A quién dona el rey? Pues a los que le han ayudado en la conquista. Su familia, que lo tratan muy bien y lo mima. Estas cosas que uno dedica, ¿verdad? Cuando uno dedica un libro, es a mi familia. La familia que le ha ayudado, la mecanógrafa le ayudó mucho más que la familia, ¿no? A mi familia, que me apoyó en los momentos difíciles. A aquellos que han vivido conmigo, que han formado parte de la administración, a mis ministros, diríamos hoy, es decir, a aquellos que forman parte del gobierno, a la nobleza territorial y la gran nobleza castellana, y a aquellos que han rezado porque yo gane. Así que a la Iglesia. Así que tenemos un grupo de grandes propietarios de tierras entregados por el rey, que son la familia real, la alta nobleza y la Iglesia. Y la Iglesia no una iglesia, sino algunas iglesias en concreto. Es decir, los grandes monasterios, las grandes catedrales. Segundo, a aquellos que me interesan que se vengan a vivir aquí. O aquellas instituciones que yo quiero que se establezcan. Por ejemplo, las órdenes militares. Me interesa que vengan a residir en Sevilla. No les voy a poner obligaciones. Directamente les cedo tierra, de tal manera que para administrar las tierras tengan que residir en el lugar. Así que eso también serían donativos. Así que tenemos una serie de elementos que son grandes propiedades, que se entregan a estos grupos altos nobiliarios, vinculados con las grandes instituciones eclesiásticas, órdenes militares, que no contraen ningún tipo de obligación. No son muchos ni importantes. Ahora veremos por qué, porque existe una dificultad. Segundo, son lo que se llaman heredamientos. Los heredamientos son lotes de tierra, cereal, olivar, viñedo, casas, usos comunales, capaces de mantener las necesidades de una familia y hacer frente a las obligaciones militares. Eso es un heredamiento. Es decir, un lote, creo que tengo uno aquí a continuación, así que lo voy a poner. Aquí está. Eso es lo que se le entrega a los caballeros de feudo. En Jerez de la Frontera, casas, E6 aranzadas de pinas, E2 arancadas de huerta, E15 aranzadas de olivar, E6 arangadas de tierra para majuelos, E6 yugadas de edad, a año Jerez, para pan. Para pan no es el final de una musiquilla, sino es para hacer más. ¿Entienden ustedes el texto? Aranzada es lo que un arado es capaz de hacer al día. Porque las medidas en el mundo medieval, las medidas que nosotros usamos mesurables en espacio, no tienen sentido. Las medidas tienen valor si sirven para saber cuánto vale algo o cuánto cuesta algo. Es decir, 6 aranzadas de viña son el trabajo de 6 arados
en viñas. Aranzadas de huerta equivalente, 15 aranzadas de olivar, aranzadas de majuelos, yugadas, lo que es capaz de hacer un yugo de bueyes, de heredad. ¿En qué sistema de actuación? De año y vez, por lo tanto de rotación bienal, no trienal. La mediterránea, un año se siembra la tierra y al año siguiente se deja en barbecho. ¿Para qué? Para pan, cereal. Así que tenemos viña, olivar, huertas, majuelos, que son árboles frutales y demás, y cereal. Eso es lo que recibe además de las casas. Eso sería el lote que se le da a un caballero de feudo en Jerez. Por lo tanto, la heredad va a depender de las posibilidades que hay de que uno convenza a alguien de que venga al sitio que uno quiere que venga. Porque esto es una venta. Es decir, lo que está haciendo el rey de Castilla es ofreciendo un producto para que se lo compre. Dice, si tú eres caballero y te quieres venir a Jerez, te doy esto. Repoblar Sevilla fue relativamente fácil. Repoblar Jerez fue relativamente fácil. Pero otra zona fue casi imposible. Y además, no solo quiero repoblar la zona, sino que la quiero repoblar para que aquellos que ocupen el territorio la defiendan. Es decir, hemos pasado de una situación en lo que lo importante es la puesta en explotación del terreno a una situación en donde lo importante es el control militar del terreno. Así que necesito a militares que se asienten en el territorio. Y te doy todo esto a cambio de que combatas como caballero de feudo, te establezcas en el sitio, vivas en él, te traigas a tu familia, te entierres en él, permanezcas en él y pasado 20 años eres propietario del terreno. Pero si no pasas 20 años, no eres propietario de nada. Unas veces son 20, si la cosa está muy difícil son 10, si la cosa está muy difícil son 5, si la cosa está muy difícil con que venga suficiente. ¿Me entienden ustedes? Una heredad o un lote va a depender de múltiples circunstancias. Pero el sistema que se establece es de reparto de lotes en función de categorías sociomilitares. A los caballeros de feudo una cantidad, a los caballeros ciudadanos, herederos de los caballeros villanos, otra cantidad, y a los peones otra cantidad. Eso es lo normal, lo cual no quiere decir que no haya situaciones intermedias que distingan entre uno y otro. Voy a salir un momentito de aquí, porque tengo aquí el repartimiento de Carmona. Dice, Jesús, de esta guisa se hicieron la partición de Carmona por mandado del rey don Alfonso Martín Huanes, su hombre, y Miguel Pérez, su escribano. Y esta partición fue fecha del almacén del rey. Los moros fincaron en lo suyo, es decir, los musulmanes quedaron con las tierras que poseían. Esas no se repartieron las que pertenecían al almacén del rey, es decir, las que pertenecían al Estado musulmán. Donadíos, y esos son los donadíos, a la reina doña Juana, al infante don Fernando, a la orden Duclés, que es la de Santiago, a la orden de Calatrava, a la orden de Alcántara, a la orden del Hospital de San Juan, a la orden de los alemanes, la orden teutónica, y después a los caballeros hidalgos, que pobló el rey don Alfonso de la villa de Carmona, ballesteros, fijosdalgos, que morasen con las mujeres, con los fijos, para siempre. Dio a cada uno de ellos sendos pares de casas buenas, dos, para su morada, heredad para 8 yugos de bueyes año e vez, e 6 aranzadas de viñas, e 1 aranzada de huerta, e 2 aranzadas de tierra para sus alcaceles, en la vega, cerca de la villa. Estos son los 30 caballeros, que es lo que quería él establecer en Carmona, para que lucharan por el territorio. Y ahí aparece la lista. Estos son los que
los caballeros que cumplieron los 30. Y siguen. Y a cada uno, caballeros ciudadanos. Estos son los cristianos pobladores de Carmona que tienen caballos e armas. E dio a cada uno 4 yugos de bueyes año y vez. Como ven, menos. A los otros los trató bastante mejor. Y aquí aparece. Aquí los tienen. Como ven, son un número importante. No era cualquier cosa Carmona. Y después cada una de esas donaciones, esto era el libro general, cada una de esas donaciones se hacía una escritura individual de entrega de los bienes, en el cual aparece el rey dando la escritura. Este era el libro registro, en el cual se establecía quién había sido donado, y después cada uno de los individuos recibía su escritura correspondiente, en la cual se le decía que 2 casas, que 2 huertas, que 2 viñas. Eso era el montante total, pero ahora habría que decir cuál de esas heredades o cuál de esas situaciones tenían que estar. Pero aún así las cosas pues no era fácil. Que nadie viniera a repoblar el territorio, porque la situación era muy difícil. Piensen ustedes que en ese proceso de repoblación hay que tirar de la población existente en el norte de la corona de Castilla, básicamente porque como conocemos el nombre de los pobladores, sabemos de dónde vienen. Por sus apellidos, en ocasiones porque ellos mismos lo manifiestan, en otros casos porque son notables. Prácticamente el 60% de la población que repuebla Andalucía procede de Castilla. Un 30% procede de León, es decir, de la parte más cercana a Portugal, y un 10% de otros lugares. Son francos, judíos, portugueses, navarros, aragoneses, italianos, flamencos, depende de la zona, habrá más presencia o menos. En el caso de Sevilla, por ejemplo, los genoveses están desde el primer momento. Es más, los genoveses estaban ya con los almohades, como gran plaza comercial que es Sevilla, pero también aparecen los piacentines y los pisanos, en fin, tenemos distintos grupos, pero la base es la corona de Castilla. A fines del siglo XIII la corona de Castilla no estaba para nada. La crisis demográfica es de tal naturaleza que es incapaz de repoblar unos territorios que se han incorporado con esas dimensiones, con esas ciudades en tan corto espacio de tiempo. Así que hay que ofertar más. En el caso de Vejer, que es una plaza que está en el sur, se llegan a hacer 3 repartimientos, de tal manera que el último es 200 veces más de lo que se daba al inicio, y no va nadie. Pero cualquiera que conozca Vejer se da cuenta que aquí no puede ir nadie, porque está enfrente del estrecho de Gibraltar, por lo tanto las primeras algaradas penetraban en el territorio. Eso hace que entre el abandono de la población musulmana, la presencia de un escaso contingente cristiano, que en la inmensa mayoría de las ocasiones se quedó al otro lado del río Guadalquivir, este es el río Guadalquivir, que le servía de límite, porque los musulmanes están aquí y están al sur. Así que el río de Guadalquivir es la barrera natural, así que la repoblación importante es en este sector. Este sector es un sector casi imposible de repoblar. Se intenta repoblar de múltiples maneras y se fracasa. Hasta el extremo de, ayer hablaban ustedes, y se obliga, no se llega a obligar, pero se da un privilegio. Los ingleses han vendido este privilegio como un invento suyo. Los ingleses son muy listos. Ese. El privilegio de oficiar. Todos aquellos que se fueren para Gibraltar y que sean vecinos y, es decir, allí o allá, que dirían ustedes, y
vecinos e moradores que sean golfines, de ahí viene el término golfo, o ladrones, o hayan muerto homes, e otros homes cualesquier malhechores que sean, y esto es muy interesante, o mujer casada que fuya a su marido, que ponga tierra de por medio, que sea defendido y amparado de muerte. Así que si uno quería dejar al marido, era un golfo, era un asesino, o un homicida, o era un ladrón, sabía que tenía dos opciones: o cumplir la pena si lo cogían, o irse a Gibraltar y morar normalmente un número de años, un tiempo. Pasado ese tiempo, la pena era cumplida y uno quedaba liberado de la misma. Pero lógicamente hay algunas de esas que escapan dentro de las que uno puede cometer. No cualquier delincuente puede ir a poblar esas villas. Se exceptúan determinados delitos: la traición, la entrega de castillo contra su señor, el quebrantamiento de la tregua o de la paz del rey, es decir, el atacar por atacar a los musulmanes poniendo en peligro la estabilidad del reino, y el rapto de la mujer de su señor, que también había que tener ganas. Bueno, así que esos quedaban fuera de ese amparo. Hasta ese extremo hubo que llegar para poder repoblar Andalucía. Así que a esos pobladores andaluces que se le entregan casas, tierras, bienes y demás, tampoco se les puede exigir mucho. Y se genera un derecho de frontera, un derecho propio, un derecho personal de aquellos que habitan este territorio, que es distinto y diferencial. Así, por ejemplo, hay exenciones fiscales, que no paguen determinado tipo de impuestos, que no paguen montazgo, que no paguen portazgo, que no paguen moneda, que no paguen llantar. Bien, podríamos repetir varios, pero simplemente son impuestos establecidos en el cual alguien que pastaba con su ganado en tierra pagaba el derecho de montazgo, por usar el monte, de herbazgo, porque se comiera la hierba, de portazgo, de pasar por un puerto, de moneda, porque se le acuñe lo que lleva en metal, por lo tanto hay que pagar ese impuesto, de llantar, que significa que uno tiene que alojar a la guarnición que va de paso en su propia propiedad y darle de comer. Así que esto se sigue cumpliendo. Piensen ustedes que hay derecho de llantar todavía en algunas zonas, donde aparece una guarnición y hay que darle de comer. En ocasiones, si no se le da de comer, es peor. Así que ellos quedaban eximidos de todo este tipo de situaciones. Cuanto más al sur, cuanto más a la frontera, cuanto más tardía la conquista y repoblación, mayores han de ser las exenciones. Alcabala, montazgo, portazgo, diezmo, asegura, roda, castillería, servicios, monedas, martiniega. Este es un impuesto muy curioso, el de la martiniega. ¿Saben en qué consiste? Nosotros tampoco. Lo único que sabemos es que se paga por San Martín. Y de ahí viene el nombre. San Martín es una buena fecha porque es cuando se matan los cerdos. ¿Saben esa frase? A todos los cerdos llega su San Martín. Pues el día de San Martín es el día de la independencia de Cartagena, el 11 de noviembre. Así que ese es el día a todos los cerdos le llegaba su San Martín, a los cartageneros también, y a los españoles de Cartagena. Así que, como ven ustedes, entonces es una fecha en la cual la despensa campesina vuelve a estar dotada y por lo tanto se puede cobrar un impuesto. Pero no sabemos, porque en función de las poblaciones, las martiniegas son unas cosas o son otras. Igual ocurre con el Fonsado o con la Nuca. Es decir, en el norte de Italia, San Martín es la fecha donde se arreglan las cuentas de arreglo de tierras y todo eso. Son fechas del año, igual que San Miguel, que es a finales de septiembre, donde ya se ha hecho el balance, o para la Anunciación también. Sí, hay fechas, digamos, que son tradicionales. Junto con esa
exenciones, digamos, de impuestos. Otra cosa a lo que se le suman son privilegios militares. Es decir, el rey obliga a todo aquel que recibe esta cantidad a servir en el ejército durante un periodo de tiempo al año establecido, depende de la Carta Puebla, vuelvo a insistir, normalmente un mes, dentro de la hueste que recibe el nombre de pendón, pendón concejil. Es decir, al frente de esa hueste va una bandera, que es el pendón, de ahí el término en el sentido malo del mismo. No sé si en Colombia se usa pendón como en España es una mujer pública, por lo tanto es la que abandera o todo el mundo conoce que es el baluarte, el que va delante, el abanderado, el alférez, ese sería el pendón. Entonces van todos detrás y forman parte de la hueste concejil. Cada ciudad tiene su pequeña guarnición, su pequeño ejército, que tiene como obligación participar un mes en el ejército del rey, cuando el rey lo llame. Pero sobre todo y fundamentalmente, que es lo que al rey le interesa, defender el territorio. La obligación de defender el territorio ante cualquier incursión enemiga. Pero, si las incursiones enemigas son muy abundantes, pues nadie recuerda. Porque nadie se va a un territorio donde se va a pasar todo el día teniendo que estar de militar haciendo frente a las incursiones enemigas. Así que empiezan los privilegios militares. Normalmente se pagan, el rey paga por cada una de esas funciones. Es decir, si hay una algarada por parte de la fuerza musulmana, los caballeros se ponen en marcha y empiezan a cobrar un sueldo. No son gratis. Están en la obligación de que tienen que ir, pero está en la obligación del rey que tiene que pagar. Normalmente el pago es en moneda, pero no es extraño que también sea en bienes, en cereales. En el caso de la defensa de Antequera, Antequera se conquista en 1410 de manera muy tardía y no hay manera de repoblarla. Nadie quiere ir a Antequera, ni con omiciano ni sin omiciano. Nadie quiere ir a Antequera. Antequera está en el centro justo de Andalucía. Ven ustedes, y en un camino que desde la costa la penetración es automática e inmediata. Sigue siendo la entrada natural hacia Málaga desde el valle del Guadalquivir, se baja por Antequera. Así que aquí no quiso ir nadie. Así que la guarnición prevista ascendía a 620 vecinos, 120 caballeros, 200 lanciceros, 300 ballesteros, cuyas pagas ascendían a 369.000 maravedíes, a los que hay que sumar el importe de leva de pan, que sumaban 500.000 de maravedíes. Una barbaridad. Aquel que se iba a Antequera cobraba del Estado por vivir en Antequera. Otras cifras se podrían dar sobre otras situaciones. Así que si uno suma que le dan tierra, que le dan casa, que además le dan renta, que encima tampoco tiene grandes obligaciones militares y se le exime del pago de impuestos, pues uno dice que es deseable ir a vivir a Andalucía, siempre y cuando las condiciones en el lugar de origen sean peores que esas. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XIV? La crisis del siglo XIV, lo que se llama la segunda edad feudal, el proceso de refeudalización a partir de la crisis. Así que de tal manera que aquellos a los cuales el norte de la península se le hizo la vida imposible con la aparición de los malos usos, de los usos antiguos, de la refeudalización, de la segunda adscripción a la tierra y demás, empezaron a llegar a Andalucía en busca no solo de tierra, sino de otro elemento muy importante, de libertad, de capacidad de movimiento. En resumen, ¿cómo podemos definir a esa población andaluza? Pues estructurada desde el punto de vista
económico funcional, de tal manera que a cada categoría militar corresponde un nivel económico, que se corresponde con un nivel social, que se corresponde con un nivel de participación y de control político, organizada para y por la guerra. Solo la guerra da sentido a ese esfuerzo. Solo la presencia de una frontera justifica las diferencias sociales, las diferencias económicas y las diferencias de control del régimen político. Segundo, es una sociedad de hombres libres, porque si no hay libertad, no vienen. No vale con garantizarle solo la propiedad de la tierra, la libertad, la capacidad de movimiento. Así que no hay adscripción a la tierra, no hay derecho solariego, derecho sobre el suelo. Ellos son propietarios de sus tierras y hacen con sus tierras lo que quieren. Y si se cansa, se van. Si se aburren, se van. Nadie los puede obligar a permanecer en el territorio. Junto a esa libertad, la propiedad. Hemos visto los grandes donadíos. Díganme qué hacemos con un gran donadío sin mano de obra. Nada. Así que tenemos que intentar poner en explotación los donadíos. Pero tenemos que atraer mano de obra. ¿Y cómo atraemos mano de obra? Pues dando mejores condiciones que las que dan los demás. Así que los donadíos, supuestamente, se vivía mejor que en las tierras de realengo, porque las tierras que pertenecían al rey eran las que todo el mundo aspiraba a cultivar. Así que los señores, igual que había hecho la monarquía con sus territorios, pusieron en repartimiento sus tierras, entregando casas, bienes, dando exenciones fiscales, quitando funciones militares a aquellos que se establecieran. Unos triunfaron y otros no. Pero, de todas maneras, seguían siendo hombres libres aquellos que cultivaban en los donadíos o en los grandes señoríos, que eran jurisdiccionales. La diferencia entre jurisdiccional y solariego es que la propiedad de la tierra pertenece en el solariego al señor, mientras que en el jurisdiccional lo que compete al señor es la administración de la tierra. El señor es el que decide cómo se organiza la tierra, pero lógicamente si quiere atraer a campesinos tendrá que concederle a los campesinos que ellos sean los que decidan cómo se organiza la tierra. Es decir, él puede nombrar al alcalde, pero si nombra al alcalde no vienen los campesinos. Así que decide que, puesto que él puede nombrar al alcalde, le va a ceder ese derecho de nombrar al alcalde a la comunidad campesina. Él lo puede ceder. Sí. Pero, digamos, esta imagen administrativa contradice hasta cierto punto esa imagen de oscurantismo de la Edad Media, ¿no? Porque siempre se presenta una Edad Media. Que los antiguos eran antiguos, pero no tontos. Hay una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, que solemos corregir determinadas actitudes que nos salen. Si todos somos muy buenos y no queremos ofender a nadie, y somos muy tolerantes, muy igualitarios, magníficas personas, pero de vez en cuando nos salen así como un ramalazo racista, por ejemplo, machista, clasista. Pero hay uno que nos sale y no nos preocupa, que se llama racismo, clasismo y masculinismo o feminismo cronológico. Es decir, los antiguos tienen menos capacidades que nosotros, eso partimos de ahí. Los antiguos son infrahumanos. Cuanto más antiguos, más infrahumanos. Así que cuanto más antiguos, más tontos, más infelices, más pobres, más sucios, menos inteligentes, menos capaces. Lo cual nos llegaría a decir que nuestros abuelos eran unos impresentables.
¿verdad? Pero cuando ya hablamos de nuestro abuelo decimos, no, bueno, mi abuelo no, el tuyo en todo caso. Así que a los medievales se les aplica ese racismo y entonces se les considera incapaces de plantear una estrategia, una política, organizar una estructura de Estado en su medida y posibilidades y resolver un problema, que es lo que están haciendo aquí. Sí. Los beneficiados de los donativos se les llamaba encomenderos, es No. decir, esta figura de encomendarte la administración de... La encomienda solo se da en los territorios de órdenes militares. Solo en los territorios de órdenes militares. Pero al fin y al cabo, una encomienda puede ser un donativo. Sí, sí, Es decir, aquí estamos repartiendo tierras. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos. No tenemos hombres. Antes habían repartido hombres. En Valencia se reparten hombres. ¿En qué sentido? En que las comunidades, porque mañana volveremos sobre lo de villa y tierra, para organizarnos el panorama, pero si lo que queremos es establecer a una comunidad que rija los destinos de una ciudad, aplicamos el principio castellano tradicional, que es que se le entrega a la cabecera el señorío colectivo sobre el conjunto de las poblaciones del territorio y sobre todos los asentamientos. Eso se hacía en el derecho castellano en el siglo XI, sobre pobladores cristianos, que pagaban más impuestos al centro y al núcleo, que era el que se interesaba poblar y mantener, y eran pobladores cristianos y castellanos. Si ahora nos trasladamos a una zona, de lo que tenemos es que no hay que atraerlos, sino que están y son musulmanes, pues mejor todavía. Cuando lleguemos a una zona que en vez de musulmanes, pues nos encontremos que lo que tenemos son indígenas, pues repartimos indígenas. ¿Qué estamos haciendo? Lo mismo que llevamos haciendo desde el siglo X. Mantener una estructura de una cabecera, que es lo que nos interesa dominar y tener, a costa de un medio que lo circunda, que abastece y mantiene a esa cabecera. Y los habitantes de la cabecera tienen el predominio sobre los habitantes del alfoz o de la tierra, como ustedes quieran. En América, el problema está en que, ¿qué es la tierra? Es tierra incógnita. No, incógnita no. La tierra siempre es incógnita. La tierra lo que pasa es que tiene un derecho que desconocen los castellanos y no entran en el derecho sobre la tierra, porque a ellos no les interesa ser propietarios de tierras, a ellos les interesa ser propietarios de rentas. Quien sea el dueño de la tierra me da igual, que me paguen la renta, y para pagar la renta que pagaban los indígenas anteriormente, ¿en qué se pagaba? ¿A los incas en qué le pagaban? Bienes en especie. ¿Y en qué más? Trabajo. Bien, pues ya tienen ustedes lo mismo que hicieron los andaluces y los valencianos cuando conquistaron Andalucía y Valencia. Aplicarle el mismo régimen fiscal que la fuerza ocupante anterior. Y si me pagan en trabajo, que me paguen en trabajo. Y por supuesto volvieron a hacer exactamente lo mismo que le hicieron a los mudéjares andaluces, incumplir absolutamente todo lo acordado, exigiendo cada vez más impuestos distintos a los establecidos en los pactos primigenios. Pero eso ya es otro debate. Sí. Nos quedan... Son dos preguntas muy Sí. puntuales, porque nos queda poco tiempo. No sé si mañana Sí, o el viernes intentaremos. vamos a discutir los problemas centrales. ¿Cómo encaja la experiencia que están contando dentro de la variante del feudalismo europeo, si es que encaja? La respuesta es breve. De acuerdo, pero tengo dos Segunda, preguntas muy venga. puntuales. La primera, ¿de dónde vienen estas tierras comunales? Del derecho castellano inicial. Las comunidades necesitan tierras comunales para el mantenimiento de la propia comunidad. Es decir, yo tengo un buey que me sirve para arar, el buey lo tengo que alimentar. Sí, pero del derecho castellano viene antes. No, el derecho germánico.
previo, derecho prerromano, germánico, es decir, si yo tengo un buey, el buey tiene que comer en algún sitio. Y entonces lo puedo llevar a unas tierras mías. Y lo mantuvieron. Pero lo lógico es que entre todos nos llevemos a esas tierras comunales, claro. Mantuvieron las tierras comunales, en España se mantienen hasta la segunda desamortización, la desamortización de Madoz en 1850, que supone la ruina de los ayuntamientos españoles. Desde entonces no han levantado cabeza porque se quedaron sin propiedades. Segundo, la ruina además de los habitantes de esas poblaciones, sobre todo de las poblaciones que vivían de la ganadería, porque se quedan también sin tierra, porque a partir de ese momento hay que pagar por el uso de la tierra. La segunda pregunta es, ¿esta frontera entre castellanos y árabes fue solo frontera de guerra? Lo pregunto por lo siguiente. Sí, dime. Porque Voy a poner el mapa. Porque también aquí, con la creación de las repúblicas de indios y las repúblicas españolas, los pueblos de indios y los pueblos españoles, se trató de establecer, creo que la palabra gueto sería excesiva, pero efectivamente separar. Lo que no impidió el mestizaje. ¿Y qué pasó ahí? La frontera es esa. ¿Ven ustedes la línea claramente delimitada? Pues no, pues eso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son puntos de control. Sabemos qué castillo pertenecía a quién y qué castillo pertenecía